Soy David, y hoy los invito a embarcarse en un viaje más profundo a través de mi vida, una travesía que abarca desde mi humilde nacimiento hasta mi reinado en Israel. Estamos a punto de sumergirnos en los detalles de mi existencia, siempre guiados por la luz de la Biblia. Permitan que profundice en los detalles de mis primeros días, en ese rincón aparentemente insignificante, Belén, donde el tapiz de mi vida comenzó a tejerse. Nací en una humilde morada, en una ciudad que no era la más destacada de Israel, pero Dios eligió este lugar para el comienzo de mi historia. La mano del profeta Samuel, un instrumento de la voluntad divina, guió el aceite sobre mi cabeza en un gesto que marcó el inicio de un destino trascendental. En ese momento mi corazón latía con emociones encontradas, desde la sorpresa hasta la reverencia ante la responsabilidad que yacía sobre mis hombros. Mi infancia transcurrió en la simplicidad de cuidar ovejas en las colinas de Belén. La quietud del pastoreo me enseñó lecciones de paciencia, diligencia y, sobre todo, la importancia de cuidar aquello que se me confiaba. Aún en esos momentos aparentemente mundanos, la mano de Dios estaba moldeando mi carácter para los desafíos que aguardaban. El enfrentamiento monumental con Goliat, el gigante filisteo, fue el punto de quiebre que transformó mi vida de pastorcillo a héroe. Aquella jornada en el valle de Ela fue más que un enfrentamiento físico, fue un choque entre la fe y la incredulidad. Ante la mirada atónita de nuestros ejércitos y los filisteos, me presenté con solo una honda y 5 piedras. Aquello que muchos consideraron una locura, yo lo viví como la intervención divina en acción. Mis pasos resonaron en el valle mientras me acercaba al gigante que desafiaba al Dios de Israel. La piedra que lancé no solo derribó a Goliat, sino que llevaba consigo la fuerza del Todopoderoso. Aquella victoria aparentemente imposible para los ojos humanos resonó a través de la historia, como un recordatorio perenne de la victoria que solo puede atribuirse a Dios. Fue más que un enfrentamiento físico, fue un testimonio de la fe que supera las circunstancias más desafiantes. Así se forjaron los primeros capítulos de mi vida, en Belén, entre ovejas y enfrentamientos monumentales, donde aprendí que incluso los lugares aparentemente insignificantes pueden ser elegidos por Dios para desempeñar un papel crucial en su plan. Que esta narrativa inspire la confianza en que, con Dios a nuestro lado, ningún desafío es insuperable. Permitan que descienda más profundo en la complejidad de mi relación con Saúl, un capítulo de mi vida que abarcó desde la serenidad de la música hasta la desesperación de la persecución. Mi ingreso a la corte del rey. Saúl marcó un giro dramático en mi destino. La música emanada de mis cuerdas se convirtió en un bálsamo para el alma atormentada de Saúl. Mis composiciones no solo resonaban en los pasillos del palacio, sino que también llegaban al corazón del rey, ofreciéndole consuelo en sus momentos más oscuros. La posición de confianza que obtuve en la corte reflejaba la conexión profunda entre mi música y el bienestar emocional del rey. Sin embargo, la envidia, ese veneno sutil que se filtra en los corazones, comenzó a nublar el juicio de Saúl y a oscurecer su corazón. La luz de nuestra relación se vio empañada por la sombra de la desconfianza. Lo que una vez fue un lazo de complicidad se transformó en un vínculo frágil, amenazado por la percepción distorsionada de Saúl sobre mi ascendencia. La envidia creció y floreció en la corte, y mi vida se volvió una huida constante. Saúl, mi protector anterior, se convirtió en mi perseguidor. Las noches en el desierto eran una sinfonía de desafíos y oscuridad. Sin embargo, incluso en la negrura de la persecución, la luz de mi fe en Dios nunca dejó de guiarme. Las cuevas, que se convirtieron en mi hogar temporal, eran más que refugios físicos, eran santuarios donde mi espíritu se conectaba con el Creador en las horas más solitarias. En esas noches oscuras, bajo el vasto manto de estrellas, mi pluma trazaba las palabras de los salmos. En la soledad de la noche, clamé a Dios con la intensidad de un corazón que buscaba refugio y consuelo.
Aunque mi vida parecía colgar de un hilo, mi confianza en Dios se fortalecía con cada oración susurrada en la penumbra de las cuevas. Así transcurrieron esos días tumultuosos, marcados por la música que sanaba y la persecución que desgarraba el alma. Mi relación con Saúl, una vez llena de armonía, se convirtió en un duelo de voluntades y emociones. Que esta narrativa sirva como recordatorio de que incluso en medio de la persecución, la fe en Dios puede ser una luz que nunca se apaga. Permítanme guiarlos más profundamente en los pasillos del palacio, donde mi reinado, marcado por la unción divina, experimentó los altibajos de la vida, desde la cima de las victorias hasta las profundidades de la introspección y la redención. La unción de Dios sobre mi vida me catapultó al trono de Israel, un lugar de inmensa responsabilidad y privilegio. Mi papel como líder no solo abarcaba tiempos de paz, sino que también me enfrentaba a los estruendos de la guerra. Cada decisión pesaba sobre mis hombros, y aunque el título de rey conllevaba gloria, también venía con el precio de los errores y desafíos. En la narrativa de mi reinado no hay espacio para la perfección. Cometí errores, afronté desafíos y sentí el peso abrumador de las responsabilidades. Sin embargo, en cada victoria y derrota, la presencia de Dios era palpable. Su guía se manifestaba en las estrategias militares, en los consejos dados a través de profetas y en la sabiduría para gobernar. Las campañas militares se sucedieron como estrellas en una constelación, cada una marcando una etapa de la expansión de Israel. En cada conquista, veía cumplirse la promesa de Dios de dar a su pueblo una tierra próspera. Aunque los límites geográficos se expandían, mi corazón anhelaba algo más, algo que trascendiera los límites terrenales. El deseo de construir un templo para Dios se arraigó en mi corazón. Sin embargo, aunque esa aspiración no se materializó en mi tiempo, Dios me consoló con una promesa aún mayor. Mi linaje, el cual había sido ungido y marcado por la mano divina, sería la base del Mesías, el Salvador anhelado. Imaginen la magnitud de esa promesa, un linaje que trascendería las eras. Aunque mi sueño de construir un templo físico quedó pendiente, Dios prometió edificar una casa más grande, un linaje que culminaría en el nacimiento del Mesías. Este Mesías llevaría consigo la redención y la esperanza para toda la humanidad. Ahora, permítanme adentrarme más en uno de los capítulos más oscuros de mi vida, donde las sombras de los errores y la redención resplandecen en medio de la oscuridad. En medio de mi reinado, en un momento donde las victorias y las alegrías deberían haber dominado, cometí un error que resonaría a lo largo de los siglos. La historia de Betsabé se convirtió en una mancha en mi legado, un relato de pecado y consecuencias inevitables. La belleza de la primavera se vio empañada por el velo de un acto equivocado que cambió el rumbo de mi vida. La confrontación con el profeta Natán fue un punto de inflexión, un amanecer doloroso después de una noche de transgresión. Natán, con la autoridad que le confería su papel profético, trajo consigo la verdad como un espejo que reflejaba mi pecado. El eco de sus palabras resonó en los pasillos del palacio, llevando consigo la carga de la verdad que, aunque dolorosa, necesitaba ser enfrentada. Mi corazón, una vez lleno de orgullo y poder, se quebrantó bajo el peso de la verdad. Busqué el perdón divino con un arrepentimiento sincero, una humildad que solo surge cuando enfrentamos la realidad de nuestros errores. Aunque las consecuencias de mis acciones fueron inevitables y dolorosas, experimenté la gracia redentora de Dios. La caída no fue el final de mi historia, fue un nuevo comienzo. La gracia divina se manifestó de maneras que nunca habría imaginado. Mi arrepentimiento sincero se convirtió en la llave que abrió las puertas de la restauración. La relación con Dios, que parecía fracturada, fue sanada por la misericordia que fluye inagotablemente desde lo alto. Aprendí que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la gracia de Dios puede penetrar. Mi historia, marcada por la caída y la redención, sirve como testimonio de que ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. Que esta narrativa inspire la confianza en la posibilidad de restauración, incluso
después de los errores más dolorosos. Viajemos juntos a través de las páginas más íntimas de mi relación con Dios, donde los salmos, como hilos de mi alma, se entrelazaron con las noches más oscuras de mi vida. En las noches más oscuras, cuando el silencio era tan denso que se podía tocar y las sombras amenazaban con ahogar la esperanza, surgieron los salmos de mi corazón. Cada uno de estos cánticos, una sinfonía única de mi alma, expresaba mi relación con Dios en toda su complejidad. Algunos salmos eran cánticos de alabanza, donde mi corazón desbordaba gratitud por la bondad de Dios. En medio de las victorias y los momentos de paz, encontré palabras para expresar la alegría desbordante de mi corazón. Otros salmos, sin embargo, nacieron de las profundidades de la súplica. En mis horas más bajas, cuando la tristeza y el arrepentimiento me envolvían, los salmos se convertían en mi voz en la oscuridad. Cada palabra era una expresión honesta de mi quebrantamiento, un clamor que buscaba consuelo en medio de la aflicción. La gratitud también encontró su lugar en estos himnos. Cada bendición, cada muestra de la fidelidad de Dios, se convertía en una melodía de agradecimiento. Los salmos se convirtieron en un registro de mi reconocimiento por la gracia que, a pesar de mis errores, se derramaba sobre mí incesantemente. Y en las noches más largas y solitarias, la confianza en Dios resonaba en mis salmos. Estos cánticos se convertían en anclas para mi fe, recordándome que, incluso cuando la oscuridad parecía interminable, la luz de la presencia divina nunca se extinguía. En la creación de estos himnos encontré consuelo y fortaleza. Cada palabra escrita era un acto de rendición y confianza, una forma de comunicarme con el Creador en medio de la tormenta. La inspiración detrás de cada línea provenía de la verdad cruda de mi experiencia, de mis victorias y derrotas, de mi alegría y mi dolor. Los invito a que os sumerjáis en estos salmos conmigo. Permitid que estas palabras resuenen en vuestros corazones de la misma manera que resonaron en el mío, que encontréis consuelo en las horas oscuras y fortaleza en los días de prueba, que, a través de estos salmos, encontréis inspiración para expresar vuestras propias experiencias, construyendo un puente entre vuestro corazón y el de Dios. Viajemos más allá de las páginas de mi reinado, donde mi legado se tejió en la trama más grande de la redención divina. Un legado que se extiende hasta el nacimiento de Jesucristo y más allá. Mi reinado dejó una huella indeleble que trasciende las páginas de la historia. Pero más allá de las batallas ganadas y los territorios conquistados, mi legado encontró su verdadero significado en la promesa de un Mesías cuyo linaje sería trazado desde mi propia sangre. La culminación de esa promesa se manifestó con el nacimiento de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La figura del Salvador anunciada por profetas encontró sus raíces en mi linaje imperfecto. Es asombroso contemplar cómo Dios utiliza incluso a aquellos con imperfecciones y caídas para llevar a cabo su grandioso plan redentor. Mis altas y bajas, mis victorias y derrotas, todos se convirtieron en eslabones en la cadena de la redención de Dios. Mi vida, con toda su complejidad y humanidad, se integró en la narrativa más amplia del amor divino que busca restaurar a la humanidad. En el Nuevo Testamento descubrirán cómo mi figura se entrelaza con la venida del Salvador. Mis experiencias, tanto las gloriosas como las dolorosas, fueron utilizadas por Dios como puentes que conectan mi historia con la de Jesucristo. Verán cómo la promesa de un Mesías, anunciada en tiempos antiguos, se cumplió en el nacimiento de aquel que sería el Redentor de la humanidad. Mi linaje, a pesar de sus marcas de imperfección, fue moldeado por las manos del Todopoderoso para ser un instrumento en su plan redentor. Que esto sirva como recordatorio de que Dios utiliza a aquellos quebrantados y arrepentidos para llevar a cabo sus propósitos divinos. Mi legado no reside solo en las piedras de Jerusalén, sino en el cumplimiento de la promesa que se materializó en el pesebre de Belén. Que la historia de mi vida, con todas sus complejidades, inspire la confianza en el amor redentor de Dios. Que encuentren consuelo
en saber que a pesar de las imperfecciones, cada uno de ustedes puede ser un eslabón vital en la cadena de la redención divina. Así concluye mi historia, llena de triunfos y derrotas, pero siempre sostenido por la mano del Todopoderoso. Los animo a explorar más en la Biblia, donde encontrarán lecciones valiosas para sus propias vidas. Antes de despedirnos, los invito a reflexionar sobre sus propias batallas y victorias. ¿Cómo pueden aplicar las lecciones de mi vida en la suya? La Biblia es un tesoro de sabiduría y les insto a explorarla más profundamente.